Hola, ¿qué tal amigos de Resonancia Musical? Sean ustedes bienvenidos a una nueva cápsula. Mi nombre es Carlos del Río. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a hacerle justicia, vamos a darle honor a una de estas grandes bandas que sin duda merecen tener un lugar muy importante, merecen ser difundidas y merece la gente conocer más que nada nuestras propias raíces. Música hecha en casa y hoy vamos a platicar de una banda muy importante cuyo nombre es Decibel. Acompáñenme. En la década de los 70 ya habíamos hablado que era una época de mucha creación, de mucha creatividad, mucha propuesta, el virtuosismo en su máxima expresión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por un lado en Europa estaban surgiendo muchas bandas muy importantes, bandas de mucho culto, bandas bastante propositivas. Al final del día el rock es propositivo, una banda de rock siempre tiene una propuesta, siempre tiene un mensaje, siempre tiene algo que comunicar, ya sea musicalmente, visualmente, inclusive también en el arte de los discos, ¿no? El arte de los discos es muy importante mencionarlo porque en la década de los 70 este fenómeno o esta característica, por así llamarla, se potencializó de una manera brutal que nosotros podemos ver hoy en día si nos remontamos a ver estas tapas, estos covers, estas portadas de los discos eran muy creativas. Además de traer una música excepcional, además de tener un mensaje en la música, además de tener composiciones, digamos, de otro nivel, composiciones un poco más complejas, más experimentales, un poco más, digamos, más pensante, música pensante. eh, no con eso los artistas agarraban y además de eso te plasmaban en la obra, en su portada del disco, una obra de arte. Eso fue muy mítico y muy importante y además a mí me encanta, por ejemplo, poder disfrutar un disco de esa época, verlo, ponerlo en la tornamesa, disfrutarlo y además apreciar el arte que en ese momento se estaba gestando y que el artista pues al final del día lo plasma en su obra y te lo da a conocer. Eso pasaba alrededor del mundo en muchos lados, ¿no? En Europa se dio mucho este movimiento y en particular en México no fue la excepción. En México también tuvimos grandes bandas, tuvimos grandes aportes, tuvimos muy buen material que hoy en día desgraciadamente son bandas que muy poca gente conoce, que desgraciadamente son bandas que en su momento no se dio la difusión adecuada. Recordemos también que en México el rock estuvo satanizado, el rock estuvo prohibido, por así decirlo, y esto no fue más que un acontecimiento del movimiento del 68 y posteriormente con lo que sucede en Avándaro. Sería bueno hacer un video después de lo que pasó en Avándaro, fue muy importante, ya hablaremos de eso. Pero bueno, me voy a remontar ahorita a hablar de esta banda y de la aportación brutal que tuvieron y que hoy en día es considerada una banda totalmente de culto, una banda muy buena en la década de los 70 que se le tiene que hacer sin duda esta gran justicia y tenemos que hablar de ella. Entonces, en 1974, más o menos por ahí, 1973, 74, el señor Walter Schmidt decide formar un grupo que comienza siendo un trío junto con Carlos Robledo y otra persona por ahí, fundan una banda que se llamaba Decibel. El señor Walter Schmidt fue uno de los responsables, y así lo voy a poner sin ser un poco, sin ser pretencioso ni demás, simplemente es el honor que merece el señor Walter. Walter Schmidt es una pieza fundamental en México para dar a conocer muchísima música que estaba sonando tanto en Europa, tanto en Estados Unidos como en Suecia, en Italia, en todos estos lados. Walter Smith es una pieza fundamental para dar a conocer la difusión. O sea, él dio la difusión en México para que mucha gente tuviera acceso a todo este tipo de bandas que se estaban dando ya en ese momento. Él, por ejemplo, bueno, esto ayuda gracias a que el señor Walter Smith comienza a trabajar en una revista que se llamaba Pop, que era una revista que dirigía Armando Molina, que, pues bueno, Armando Molina que tocara en la máquina del sonido, en México 13, en muchas bandas, y quien fuera también uno de los principales organizadores del Festival de Avándaro. Armando Molina empieza a ver que Walter Smith empieza a tener
esta hambre, esta inquietud de ver que esta persona estaba muy interesada en el rock y alguien lo invita a colaborar a esta revista pop, empieza a hacer artículos, comienza a hacer este tipo de cosas y el apartado que el señor Walter Smith tenía se llamaba Cacería de Grupos. ¿Qué pasaba en Cacería de Grupos? Pues básicamente era eso, era hablar de grupos que en ninguna otra parte de México se hablaba, y no nada más de México, que en ninguna otra parte del mundo se hablaba. ¿Quién iba a hablar, por ejemplo? En ese momento estaba sonando durísimo el Balletto di Bronzo en Italia, estaba sonando durísimo King Crimson en Inglaterra junto con Gently Giant, estaba sonando también Art Soy, Henry Cow, por ejemplo, estas bandas que empiezan a tener en el ambiente progresivo y también se empiezan a incursionar en el rock, en el rock en oposición, empieza a haber todo este tipo de epidemia de bandas, muy underground por supuesto, y el señor Walter Smith tuvo acceso a esta música gracias a la aportación que recibió por parte de Hervé Pompeyo, quien fuera en ese momento director de Polygram, y que gracias a esta persona Walter Smith tiene acceso a toda esta música. Le regalaban los discos a este señor Albert Pompeyo y este señor se los daba a Walter y él los escuchaba antes que nadie en México. Entonces, cuando Walter Smith tiene estos discos, estas bandas, él empieza a escribir en esta revista. Posteriormente, después trabaja para la revista Sonido. La revista Sonido también tuvo una repercusión muy importante en México. Yo creo que la revista Sonido sí es considerada hoy en día como una de esas revistas que dieron a conocer mucha cultura en México. Recordemos que al final del día el rock pues es arte, el rock es propositivo, el rock tiene un mensaje. Y el señor Walter Smith empieza a hacer artículos en la revista Sonido. Primero empieza como colaborador y al final del día se convierte en el propio productor y director de la revista. Él se entrevistaba físicamente, o sea, se entrevistaba personalmente con los grupos, les escribía cartas, se las regresaban, también viajaba porque a raíz de esto, bueno, en esos años, ya en los años 70, a principios de los años 70, finales de los 60, se funda lo que hoy sería como un templo del rock. Obviamente ya no existe, desgraciadamente, pero en aquellos años existió un lugar muy mítico y muy importante en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, que se llamó, o que fuera Hip 70. ¿Qué fue Hip 70? Básicamente fue un templo del rock, además de ser una tienda de discos, de LPs, de acetatos, de cassettes, de pósters, de libros, de todo este tipo de cosas. Era un lugar en donde básicamente llegaban todas las bandas que estaban tocando en esa época, llámese Three Souls in My Mind, Decibel, por ejemplo, con Walter Schmidt, todas estas bandas que estaban sonando en ese momento. Ese lugar Hip 70 fue mítico y fue como punto de reunión para crear rock, para conciertos, para convivir, si ustedes quieren, echarte una charla ahí con Armando Blanco, quien fuera el dueño. Y además de eso, Walter Smith sí tengo que mencionar que él tuvo una aportación muy importante debido a que él junto con Armando Blanco armaban los catálogos de música, se iban a buscarlos a Europa, regresaban aquí a México y vendían esa música. Entonces, recordemos que evidentemente en ese momento no había internet, la comunicación era totalmente austera, no había medios de comunicación como el día de hoy, pues gracias a este tipo de plataformas como es YouTube, como es toda la etapa del mainstream y demás. En esa época no teníamos nada de eso, entonces no podía existir, no podía llegar la música a la gente, al público, al rockero, al espectador de otra forma. Walter Smith es una pieza fundamental para poder dar a conocer a todas estas cosas que estamos mencionando. Él tuvo mucho que ver y hoy en día se le reconoce como uno de los principales aportadores, de los principales difusores, si lo queremos llamar de alguna otra forma, de la música en México y música de este tipo de bandas que comentamos. Entonces, a raíz de la aportación que tuvo Walter, él pues estaba trabajando en la revista Sonido y crea un grupo llamado Decibel. El grupo Decibel, señores, es un grupo fenomenal con un único disco de estudio que se llama El Poeta del Ruido. Échenle un ojo por favor a ese disco. Es un disco completamente con toda la influencia de Art Soy, de Henry Cow, de Spooky Tooth, de todas estas bandas setenteras pesadas y obviamente de rock en oposición.
que estaban ya teniendo una propuesta en ese momento. Decibel tomas todas estas influencias de estas bandas, sobre todo de Henry Cow, de Art Soy, de Sala Mamas Mama, de los Residents, por ejemplo, que estaban en Estados Unidos, de música de este tipo, de rock en oposición, y crean una obra llamada El Poeta del Ruido en 1978. Ese disco sale y lo curioso es que cuando ese disco pues sale, se produce y demás, la banda prácticamente ya no existía, ¿no? Entonces estamos hablando que se tratan de bandas muy underground, de culto. Tengo entendido también que ese disco, especialmente El Poeta del Ruido, fue presentado en una exposición fue uno de los discos, de los 25 discos más importantes que definen el rock mexicano, ¿no? Entonces, en aquellos años, en la década de los 70, el rock estaba muy satanizado, el rock prácticamente estaba prohibido. Si la gente te veía en la calle con el cabello largo, con un aretito, con cositas de estas, con el tatuaje, no se diga, automáticamente la policía agarraba te llevaba detenido, ¿no? Había incluso toque de queda en muchos lados de la ciudad. Entonces veíamos que México estaba en una situación muy complicada y el rock desgraciadamente fue pues manchado de esa manera. ¿Qué pasaba después? Bueno, en esa década también surgieron los míticos hoyos funky, como el típico rockero, y nosotros los rockeros nunca no nos gusta, por ejemplo, que nosotros siempre vamos como que en contra del sistema, de ver las cosas de otra manera, de tener tu propia opinión, tu propia forma de ser, ¿no? Entonces, en ese momento, todas estas cuestiones estaban pegando muy duro y como los rockeros no tenían un lugar en donde tocar, no había conciertos, por supuesto, entonces nacen estos famosos hoyos funky que prácticamente se fueron gestando en toda la Ciudad de México, sobre todo en el norte de la ciudad y en el área metropolitana. Había lugares en donde eran prácticamente improvisados, donde las bandas llegaban, tocaban y hacían como que una especie como que de lugar de convivencia donde toca una banda que en ese momento estaba sonando. Charlie Montana, por ejemplo, ¿no? El fallecido del año pasado que desgraciadamente falleció. Charlie Montana tocó muchas veces en años funky. Los Duk Duks también, que es una banda muy importante de los años 60 de nuestro país. Entonces, muchas veces cuando la gente habla del rock mexicano y dicen que es Enrique Guzmán, que son los César Costa, Angélica María y todo este tipo de gente, pues a mí la realidad me da risa porque el rock mexicano es otra cosa. El rock mexicano tiene una aportación importantísima que desgraciadamente muy poca gente conoce, muy poca gente está familiarizada con estas grandes aportaciones que son, créanme, están a nivel de cualquier otra banda que ustedes me digan, incluso de Europa, bandas muy representativas, incluso también de Alemania, de Holanda. El rock mexicano tiene mucho y créanme que está a nivel de cualquier banda de esas que ustedes me digan. Entonces, El Poeta del Ruido, yo puedo decir que sí es un disco muy propositivo y es de los pioneros, si no es que el primer disco, que tiene como tal también tintes de música electrónica. Recordemos que la música electrónica viene de los años 70, la música electrónica se funda en Alemania con bandas como Tangerine Dream, lo que fue Klaus Schulzen, Eloy, todo este tipo de bandas que tienen ya esas influencias electrónicas. Cuando mucha gente dice es que escucho música electrónica, nos referimos a bandas incluso como Radiohead, como Moby, como Midi Rain, como todas estas bandas, pues en realidad eso la música electrónica viene de otro lado, viene la propuesta de la música electrónica es otra cosa. Después la música electrónica se vino incursada por el space rock, con sonidos un poquito más viajados, pero nace de ahí, ¿no? Entonces, Decibel, con la aportación en el disco El Poeta del Ruido, toma todas estas cosas y crean un concepto diferente, una banda pionera de la música de rock en oposición en México, un disco totalmente excelso, muy bueno, es un disco que de verdad que tiene que ser reconocido, tiene que ser difundido, la gente tiene que saber que en México también se hacen buenas cosas y en los 70 no fue la excepción. Por hablar ahorita nada más de una banda, me estoy refiriendo a Decibel, pero hay muchísimas bandas más. Algo curioso, por ejemplo, el señor Walter Smith, quien fuera líder de Decibel, ¿no? Esta persona que hemos comentado a lo largo del video, junto con Carlos Robledo,
Ellos después, como comentamos que cuando sale el disco, evidentemente se hicieron pocos ejemplares. Hoy en día encontrar uno de esos ejemplares, uno de estos discos, se cotizan bajo a precios estratosféricos. Son discos muy cotizados, son discos muy buscados sobre todo por nosotros los coleccionistas. Y además de todo esto, pues son piezas que marcaron una historia, ¿no? Piezas que marcan una historia en México, piezas que marcan un antes y un después. Ahorita escuchar, remontarte y irte a la tornamesa y poner El Poeta del Ruido, acostarte, escuchar ese disco, cerrar los ojos y viajar, eso créanme que es una experiencia maravillosa, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué también puedo yo decir? Bueno, algo muy importante, señor Walter Schmidt, cuando ya se disuelve Decibel, poco después pasan las décadas y creo que después se vuelve a reunir, se vuelve a juntar la banda ya con otro concepto, hacen por ahí otro disco, pero básicamente El Poeta del Ruido fue la base y una pieza muy importante en el rock mexicano que tiene que ser difundida, que tiene que ser conocida por supuesto por mucha gente, ¿no? Entonces, cuando la banda de Sibel se separa, se disuelve, el señor Walter Schmidt también fue una pieza muy importante porque fue de los primeros grupos, así lo queremos ver hoy en día, de punk aquí en la Ciudad de México. Él junto con Illy Bleeding, junto con Carlos Robledo y otras gentes, llega Illy Bleeding, uno es considerado Illy Bleeding hoy como uno de los primeros punks de México, uno de los primeros punk mexicanos. Él estaba viviendo un tiempo en Canadá, después regresa a México, se junta con Walter Schmidt, junto con también una banda muy importante que es Dangerous Rhythm, o que después se llamara Ritmo Peligroso, que por cierto un saludo al Piro, si nos estás viendo mi Piro. Ellos tuvieron mucho que ver en toda esta gestación de lo que fue la música underground, lo que fue la música de punk, lo que fue tener una idea propositiva, una idea diferente de lo que se estaba ya viviendo en esos años en México. Entonces, cuando Walter Schmidt se junta con estas personas y hace una propuesta diferente, forman una banda que se llama Size. Entonces la banda Size también es una banda muy importante, ya hablaremos de ella también en su momento. Es una banda también que merece todo mi respeto, merece toda la atención y toda la oportunidad de que tú te des la oportunidad de poder escucharlo, que tú te des la oportunidad de decir, oye, esto suena muy bien. He escuchado mucha gente que incluso escucha el primer disco de Size o el primer EP, por así llamarlo, que trae, que se titula El Diablo en el Cuerpo y la Cabellera de Berenice, y me dicen, oye, es que esto suena como un punk incluso inglés, un punk incluso como los Ramones, etcétera. Recordemos que evidentemente el punk también estaba pegando durísimo en estas partes, y evidentemente Size viene siendo hoy en día como una de las primeras bandas junto con Dangerous Rhythm que tenían una propuesta muy similar a lo que ya se estaba escuchando en esos lugares, pero hecho en México y con pues una penetración, por así decirlo, en el ámbito underground totalmente innegable, ¿no? Hoy en día hablar de estas grandes bandas, hoy en día de hacerles este gran honor, esa difusión que merecen, esa aportación, esa gran decir, oye, esto es música hecha en casa, es música hecha en México, esto es talento mexicano, que desgraciadamente muy poca gente está familiarizada con ellos, muy poca gente conoce, y eso sí es a la vez es un poco triste. Esta música tiene que ser difundida, esta música tiene que ser escuchada, la gente tiene que saber de dónde vienen todas las influencias, qué pasaba en México con el rock. El rock es muy importante y en México no fue la excepción. En México tuvimos un rock extraordinariamente excelso. Tuvimos bandas muy importantes, muy propositivas. El Tianguis del Chopo es una consecuencia de todo esto. Yo creo que si esto no hubiera existido en aquel momento, el Chopo el día de hoy no hubiera sido lo que es o lo que fue en su momento, ¿no? Sobre todo en los primeros años, en la década de los 80, en el 84, no hubiera sido nada igual si la música en México no se hubiera gestado de esa forma, no hubiéramos tenido tantas bandas que hoy en día las escuchamos después de tantos años y nos vuelven a llegar recuerdos, nos vuelven a bañar de esa alegría, de purificar el alma, de sentirte a gusto, de escuchar un disco y decir, oye, qué bien se escucha esto, y más si es aporte mexicano, ¿no? Y además, pues, con el plus, sabiendo que es música pensante, que es música hecha con el corazón, que es hecha con el alma, que es hecha con una idea, no es música nada más que agarran y a ver dos, tres ritmos y lo que va, ¿no? O sea, realmente la música es eso, es tratar, es llevar el arte
a una composición y tratar de explicar o dar a conocer lo que tú traes en la mente, lo que tú estás pensando, que a alguien le llegue, que alguien diga, estoy escuchando este disco y la verdad me provoca esta emoción, me provoca incluso alguna sensación, algún sentimiento, algo me provoca en mí, ¿no? Y entonces cuando empiezas a disfrutar eso, eso es maravilloso porque evidentemente pues la música es eso, es cuando se gesta todo este tipo de cosas y uno como rockero, uno como coleccionista, uno como espectador, uno como público, sabemos decir, eso suena muy bien, ¿no? Eso suena excelente, eso me llama la atención, para mí me propone algo, a mí me dice algo, y al final del día, eso es lo que tenemos que decir el día de hoy, ¿no? Entonces, El Poeta del Ruido es un disco que tienen que escuchar, escúchenlo por favor, si no lo han escuchado de verdad, escúchenlo, agárrenle la onda, sobre todo los rockeros que estamos hoy en día aquí, siempre escuchando música, siempre con hambre de escuchar nuevas cosas. Escuchen ese disco, no se van a arrepentir de verdad. Es un disco que tiene que ser escuchado. No es un disco, digamos, que sea de fácil escucha, pero es un disco muy propositivo, es un disco muy, muy, muy interesante. Ahí se los dejo para que ustedes lo vean. Y bueno, sin más por esto, yo creo que lo voy a dejar ahí de una forma muy breve. Muchísimas gracias por estar aquí. Suscríbanse por favor al canal, suscríbanse. Resonancia Musical es un canal exclusivamente dedicado a la música, a la crítica, a la opinión, a la recomendación de discos, a hablar de todo lo que nos gusta, que al final del día es el rock and roll. Cuídense mucho y que el rock sea con ustedes.